Buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Gerardo Morales Luna, encargado de dictar el área de matemática en alumnos de quinto grado de primaria. En primer lugar, vamos a ver cuál es nuestro propósito. El propósito del día de hoy es aplicamos una encuesta sobre nuestros gustos, la ubicamos en una tabla de frecuencia y elaboramos un gráfico de barras. Vamos a ver nuestra situación problemática. Nos dice lo siguiente: los estudiantes de quinto grado quieren conocerse más y para ello van a completar algunos datos importantes en la siguiente ficha. Podemos observar en la ficha que tiene nombre, edad del estudiante, cuándo es su cumpleaños, qué deporte es su favorito, el sexo que pertenece, femenino o masculino, y el número de hermanos. Para ellos nos piden lo siguiente: ¿cómo pueden organizar la información recolectada en la ficha? ¿Y cómo podemos presentarla en un gráfico? Para desarrollar nuestra situación problemática debemos tener en cuenta las siguientes interrogantes. 1. ¿Cómo se pueden organizar esa información? ¿Qué pueden utilizar para ello? ¿Alguna vez han realizado el conteo en una tabla? ¿Qué les parece si usan varias encuestas y tablas? Para ver la primera pregunta, tenemos que organizar esa información ¿dónde? En una tabla. ¿Qué pueden utilizar para ello? Vamos a utilizar una encuesta de para recolectar todos los datos. ¿Alguna vez hemos realizado el conteo en una tabla? Claro que hemos trabajado años anteriores este tema de ubicar datos en una tabla. ¿Qué les parece si usan varias encuestas y tablas? Vamos a utilizar distintas encuestas para obtener los diferentes datos que nos piden y luego ubicarlos en tablas. Después de realizar encuestas a los estudiantes, vamos a tener una serie de datos. En este caso, hemos hecho una encuesta acerca de la edad de cada uno de ellos, obteniendo los siguientes resultados y podemos observar esos datos ahí, en la parte superior. Luego, nos piden una pregunta: ¿qué edad tienen la mayoría de estudiantes? Para poder organizar estos datos, voy a utilizar una tabla para colocar lo que nos piden. En primer lugar, vamos a colocar las edades que tienen los estudiantes de quinto de primaria. Luego vamos a hacer un conteo de todos los datos y después lo vamos a poner ese conteo a través de un número. A ese número le vamos a llamar frecuencia. Entonces, si contamos a los estudiantes que tienen 9 años, me va a resultar que hay 17 estudiantes. Si contamos los estudiantes que tienen 10 años, me resultan que son 9. Y por último, si contamos los estudiantes
que tienen 11 años, su resultado es 4 estudiantes. Si sumamos la cantidad de estudiantes, en total hemos encostado a 30 estudiantes. Pero, ¿qué me piden aquí? ¿Qué edad tiene la mayoría de estudiantes? La mayoría de estudiantes tienen 9 años. ¿Y podemos esto graficarlo? Por supuesto que sí. Veamos la siguiente diapositiva. Después de haber construido la tabla de frecuencia de los estudiantes, hemos elaborado un gráfico de barras. Si observamos en la parte de la línea vertical, vemos números 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y en la parte de la línea o recta horizontal vemos las edades 9, 10, 11 años. La edad de 9 años hace referencia al color verde, de 10 años el color rojo y 11 años el color celeste. Ahora, si leemos este gráfico de barras, vamos a ver que 9 años, a estudiantes que tienen 9 años son 17, los estudiantes que tienen 10 años son 9 y los que tienen 11 años son 4. Si vemos en esa recta, la recta vertical nos dice la cantidad de estudiantes y la recta horizontal me va a indicar las edades de los estudiantes, siendo un gráfico vertical. Bueno, también vamos a ver en el siguiente otros datos que hemos realizado a través de otra encuesta para saber el sexo de cada estudiante, teniendo como resultado los siguientes datos. Y tenemos otra pregunta que nos pide: ¿cuál es el sexo que tiene la mayoría de estudiantes? Para esto también vamos a completar otra tabla donde me especifica el sexo, femenino, masculino. También observamos el conteo y la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es la cantidad de datos que tiene una determinada característica. En este caso, femenino o masculino. En el sexo femenino hemos obtenido 19 personas o estudiantes que tienen ese sexo y 11 estudiantes que tienen el sexo masculino, teniendo como resultado a 30 estudiantes. De igual modo, hemos elaborado una tabla, un gráfico de barras a partir de la tabla anterior. Vemos que en la recta vertical está la cantidad de estudiantes y en la recta horizontal vemos el sexo de cada estudiante. Para ver cuántos son femeninos, vamos a observar la tabla, que son 19 estudiantes son de sexo femenino y 11 estudiantes son de sexo masculino. Vamos a ver lo que hemos aprendido a partir de la situación. ¿Qué se puede utilizar para recolectar los datos?
Se puede utilizar una encuesta o una entrevista. ¿Cómo se organizan los datos recogidos? Lo organizamos en una tabla. ¿Cómo podemos llamar esa tabla? A esa tabla se le llama, chicos, tabla de frecuencia. ¿Qué ciencia nos ayuda a analizar los datos recogidos por las encuestas? La ciencia se llama la estadística. ¿Para qué sirven los gráficos los gráficos de barra? Los gráficos de barra sirven para poder representar los datos de una manera gráfica. ¿Qué datos proporcionan los gráficos de barras? Los datos obtenidos al realizar la encuesta de una manera muy sencilla. ¿Fue sencillo organizar la información recogida de los gráficos de barra? Sí, porque lo hemos hecho a partir de la tabla de frecuencia. ¿Qué pasos siguieron para interpretar la información? Bueno, observar el gráfico de barras y explicar los datos que se nos piden. Ahora sí vamos a consolidar nuestro aprendizaje. Reconocen que en la estadística se siguen los siguientes pasos. Primero, la recolección de datos. ¿En qué consiste? Es la obtención de los mismos a través de un instrumento estadístico. Puede ser la encuesta, el cuestionario, la entrevista, entre otros. Y luego lo vamos a organizar esos datos. Vamos a organizar esos datos. Esos datos se organizan a través de una tabla de frecuencia, la cual lo vamos a representar posteriormente con un gráfico estadístico. En esta oportunidad el gráfico estadístico que hemos visto es el gráfico de barras. También tenemos conocimientos básicos de las estadísticas que debemos saber y conocer nosotros como estudiantes. En la población, que es el conjunto de elementos en los cuales se estudia uno o más características. Por ejemplo, todos los alumnos de quinto grado, la muestra es una parte de la población. Se trabaja con una muestra cuando la población es grande. Por ejemplo, de todos los alumnos de quinto grado, nuestra muestra va a ser los alumnos netamente de quinto A. Esa sería una muestra. Nuestra variable. La variable es la característica de la población que se va a investigar. Por ejemplo, la edad, el sexo, la estatura, entre otros, como hemos visto, número de hermanos, el deporte favorito. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es un instrumento que puede contener una o más preguntas para recoger información sobre un determinado tema. Y por último, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un valor determinado, como lo hemos explicado anteriormente. Bueno, ahí vamos a observar también, dentro de todo, que tenemos tipos de gráfico de barra. Un gráfico vertical, como se observa en el primer gráfico, que las barras están hacia arriba. Ese es un gráfico vertical. Y también tenemos un gráfico de barras horizontal, donde las barras están de una forma horizontal, acostadas, echadas, como le pueden llamar a ustedes. Bueno, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido lo siguiente, teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué estrategias puedo usar para recolectar la información? Puedo utilizar una encuesta o una entrevista. ¿Cómo puedo organizar esta información?
la puedo organizar en una tabla de frecuencia. ¿Para qué sirven los gráficos de barra? Para representar dicha información de manera gráfica. ¿Qué datos proporcionan los gráficos de barras? Nos proporcionan los datos que hemos obtenido en dicha encuesta o investigación. ¿Fue sencillo organizar la información recogida de los gráficos de barras? Sí, porque a partir de la tabla de frecuencia podemos elaborar los gráficos de barra. ¿Qué pasos siguieron para interpretar la información? Bueno, simplemente tener en cuenta los datos obtenidos. ¿Para qué me sirve lo aprendido? Lo aprendido nos sirve para poder saber o conocer las preferencias o los datos de una cantidad de personas. Bueno, el reto que nos viene a partir de esta clase es el siguiente. Nuestro próximo reto es desarrollar la ficha virtual 7 y subirla a la plataforma hasta el día viernes 24 de abril. ¿Ya, chicos? ¿La tarea en qué consiste? La tarea consiste en que ustedes van a hacer encuestas de forma virtual a través de la vía del WhatsApp a sus demás compañeros, preguntándole una serie de datos que se le piden en la ficha. Luego de esos datos, ustedes van a ubicarlo en una tabla de frecuencia y finalmente van a elaborar su gráfico de barra. Eso nada más es el reto o la ficha número 7. Muchas gracias, chicos. Me despido. Hasta una próxima oportunidad. Y estamos hoy en día ya trabajando para que las clases sean más interactivas. Ya se les informará por la plataforma del CIAWeb. Nos vemos, cuídense mucho. Saludos a sus papás. Muchas gracias con todo.